Muy buen día a todas, a todos, comunidad actuarial. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, y como lo prometido es deuda, hoy estaremos abordando un nuevo tema en torno a nuestro curso de Econometría 1 para ustedes, comunidad actuarial. De manera específica estaremos revisando un tema nuevo denominado regresión con variables Dummy. La naturaleza de estos modelos implica que entre múltiples regresores que tú tengas en tu matriz de regresores, habrá algunos que, de forma muy precisa, pueden tomar valores acotados como 0 y como 1. ¿Qué hacer con este tipo de variables? ¿Qué tipo de fenómenos podemos estar resolviendo? ¿Qué tipo de fenómenos podemos estar modelando? ¿Cuán fehacientemente podríamos estar replicando fenómenos que en la naturaleza actuarial, en la naturaleza financiera, en la naturaleza económica se generan? Bueno, este tipo de cuestiones son las que estaremos trabajando el día de hoy con nuestro tema modelos con variables Dummy. Sin más por el momento, pues demos entonces inicio a este curso. Sean bienvenidos. Tema nuevo, damas y caballeros, modelos de regresión lineal múltiple que de forma específica pueden tener regresores que captan efectos cualitativos, es decir, regresores que son binarios con el atributo 0 si estamos hablando de fracaso, como lo recordarán en sus cursos de una distribución Bernoulli, o 1 si asumen el atributo éxito. Estos regresores binarios 0-1 sí nos remiten mucho a esas viejas definiciones de los cursos de prueba y estadística cuando veían distribuciones Bernoulli, distribuciones binomiales. Aquí estamos retomando ese tipo de variables cuya naturaleza es exclusivamente 0-1, binaria, con fines de agregarlos como regresores a modelos econométricos ya sea simples o múltiples. Comúnmente este tipo de regresores o de variables se conocen como variables dummy. Veamos algunos ejemplos de este tipo de variables. Una variable binaria considera dos valores. Uno, si asume el atributo éxito, pensemos que éxito es profesar cierta religión, por ejemplo, católica, y fracaso, el valor cero en nuestra naturaleza binaria del experimento. Entonces, el fracaso sería identificar a alguien cuya religión es distinta a la católica. El tema del éxito o del fracaso, recordar que tiene una connotación estrictamente estadística, estrictamente binaria, no tiene ninguna connotación aspiracional, ninguna connotación jerárquica. Alguien tranquilamente puede decir, bueno, yo quisiera que como investigador me interesa sondear cuántos, por ejemplo, judíos existen en la universidad, y entonces este investigador se lanza a preguntar cuál religión profesan, y en cuanto encuentre a alguien que profesa esta fe, inmediatamente lo determinaría como un evento éxito. Si encuentra algún otro entrevistado y no profesa esta religión, entonces tendrá el evento fracaso. De esa manera nosotros tenemos entonces la codificación de una variable binaria. El nombre de la variable dummy suele ser aquel nombre que tiene la cifra 1. Por ejemplo, si yo identifico una variable dummy y le pongo female, eso significa que tomará el valor 1 cuando me refiero a una mujer y 0 cuando me refiero a un hombre. Catholic, si la defino así, a mi variable dummy, tomará el valor 1 cuando se refiere a alguien que profesa esta fe católica, o 0 en cualquier otro caso. De igual manera podríamos tener casado. Si a mi variable dummy le llamo casado, entonces sé que ese valor 1 definirá específicamente a un individuo que tiene este estado civil, y 0 si tiene cualquier otro estado civil. Comentario adicional en relación a las variables dummy: los valores 0 que toman cada una de tus posibles variables binarias en términos econométricos estarán refiriéndose al grupo base o al grupo de referencia, es decir, todos los resultados de modelación que conciernen a los regresores dummy siempre mostrarán sus resultados en el análisis de regresión
tomando como punto de referencia, como punto base, la cifra 0. En relación a la cifra 0, ¿cómo se encuentra el atributo 1? En relación al grupo base, ¿cómo se define el otro grupo, el grupo que tiene el valor 1? En la parte inferior, notar que ahora tenemos una tabla adicional en donde figuran distintas variables binarias. Si observan female y merit, son dos variables binarias, tal como lo podemos ver en este listado. Female es 1 para mujeres, 0 para hombres. Merit es 0 para personas que no están casadas o que tienen cualquier otro estado civil que no sea casado. 0 entonces podría ser alguien que está en unión libre, que está con estado viudo o que está soltero, por ejemplo, ¿no? Y Merit 1 son personas que estrictamente en el cuestionario respondieron sí, estar casados, ¿no? En términos civiles. Este tipo de variables binarias se combinan entonces en un modelo econométrico con posibles variables cuantitativas y con una variable dependiente. Veamos el caso 1 de modelos que pueden incorporar variables dummy y denominemos a estos modelos con una sola variable dummy y es una variable evidentemente explicativa. Comúnmente también se conocen como modelos con variable dummy o binaria de intercepto. Veamos por qué. Si observan, en nuestro caso de variable dummy única o de intercepto, lo que va a estar expresando es en la naturaleza del modelo econométrico que su inclusión va a generar un cambio en el punto de partida de nuestra línea de valores ajustados. Incluir una sola variable dummy de manera aislada va a marcar entonces en nuestra modelación un cambio en el intercepto, un brinco hacia arriba o un brinco hacia abajo en nuestra línea de regresión. Veamos este ejemplo. Consideremos, por ejemplo, un modelo en donde el salario, medido en cierta unidad monetaria, ese salario está en función de los años de escolaridad. Consideremos que el cuestionario se aplica a trabajadores de diferentes sectores de actividad económica, todos ellos recibiendo un ingreso salarial. Y una de las preguntas es ¿cómo se identifica usted? A lo mejor se identifica con ciertas características sociodemográficas, etcétera, etcétera. De modo concreto, ahora nos interesa solo sondear cómo respondieron su escolaridad. Y entonces estamos asumiendo que su escolaridad influye de manera directa en el salario, en el nivel salarial que están reportando. Esa claramente es una variable cuantitativa. Educación está medido en años de escolaridad. Pero una de las preguntas de esa encuesta es ¿qué sexo tiene usted? El respondiente puede decir, pues soy hombre, soy mujer, en este caso binario. Y entonces female es nuestra variable dummy. Notar que toma el valor 1 si hablamos de que la encuestada fue mujer, 0 si el encuestado ha sido un hombre. Entonces esa es nuestra única variable dummy. Por eso es un single dummy, independent variable. ¿Cuál es la característica de este modelo? Bueno, no perder de vista que si este es nuestro caso, asistimos a dos posibles escenarios. Cuando female es 1, entonces beta 0 está sumando a delta 0 por 1, que es delta 0, más beta 1 educación. De esa manera, cuando tenemos el modelo en mujeres, surge un intercepto, el intercepto compuesto que le llamamos beta 0, el intercepto general del modelo, más delta 0. Ese delta 0 es simplemente delta 0 por 1, que es el valor para mujeres. Y entonces este valor específico es el intercepto para cuando estamos hablando de mujeres encuestadas. ¿Qué ocurre para el caso de hombres? Si el respondiente dice, bueno, yo me identifico como hombre, entonces toma el valor 0 y delta 0 se multiplica por 0 y se cancela entonces este componente del modelo, emergiendo otro intercepto. El intercepto ahora simplemente es beta 0 y por lo tanto emerge un segundo posible valor de intercepto para el caso de hombres. Este será para el caso de mujeres y este será para el caso de hombres. La variable beta 1 educ sigue formando parte del modelo econométrico, de tal manera que wage tendrá dos manifestaciones como ecuación. Wage tendrá un intercepto específico, beta 0 más delta 0, más beta 1 educ más el término de error,
Ese es el modelo en el caso de ser una mujer, la que forma parte de ese modelo, y en el caso de hombres, el salario estará determinado simplemente por beta 0 más beta 1 educación más el término de error. Ese es el asunto con incluir una variable exclusiva, dummy. Visualmente podríamos realizar, sí, una representación del mismo, pero vale comentar una pregunta para ustedes. ¿Qué hay de lo que hemos comentado hasta ahora si nosotros cambiamos ahora a nuestro grupo base? Los cambios serán los siguientes. En primer lugar, como females ahora es el grupo base tomará el atributo 0, de tal suerte que 0 será entonces cuando hablemos de mujeres y 1 será cuando hablemos en el caso de hombres. Male por el caso de hombres, female para el caso de mujeres. La variable entonces se invierte en sus valores y como se ha invertido en sus valores, si aplicamos la regla que decíamos hace un instante, entonces nuestra dummy ya no se llama female, sino se llamará en general nuestra dummy male. Male será el nombre de mi variable binaria y entonces si ingresamos en lugar de esta female ingresamos male, tendremos un modelo con esas características. Habrá un intercepto específico para hombres y habrá un intercepto específico para mujeres. Ese comentario es sin duda el que podríamos agregar cuando cambiamos nuestro grupo de referencia. Dicho sea de paso, en el modelo original, tal como lo tenemos aquí, el grupo de referencia, el grupo base, son evidentemente los hombres. Visualmente, ¿cómo entonces están expresando esas dos líneas de regresión? Emergen entonces dos líneas de regresión, una en el caso de mujeres, otra en el caso de hombres, no perder de vista los interceptos. Si este es mi modelo punto de partida, entonces el intercepto para mujeres será beta 0 más delta 0. Y hay entonces una consideración respecto al valor de delta 0. Delta 0, como verán, puede resultar una cifra negativa, si es que la tenemos allí, o bien delta 0 podría tener una cifra positiva. Hay dos posibilidades para hallar valores específicos estimados de delta 0. Gráficamente aquí tenemos nosotros uno de esos dos. Estamos abordando el caso en donde delta 0 es negativo. Notar que ahora nuestro gráfico para el modelo lineal de determinantes del salario es este en general. Beta 0 más delta 0 female más beta 1 educ. Ya son los valores ajustados, pero esta gráfica está suponiendo que el valor delta 0 en verdad es menor a 0. Si es menor a 0, entonces el intercepto para mujeres es beta 0, una magnitud específica, menos una constante delta 0. Por esa razón, el intercepto para mujeres es este que estamos destacando en rojo. Notar que beta 0 más delta 0 en realidad es la suma de un término negativo aquí. Delta 0 es un término negativo. Por esa razón, la línea de regresión para el caso de mujeres es esta que nosotros tenemos aquí. Es en el caso de que mi dummy tome el valor de 1, considerando además que delta 0 es negativo. El intercepto para hombres, notar que será beta 0 exclusivamente. Beta 0 entonces es este intercepto, por eso lo tenemos marcado aquí. Este es mi intercepto para hombres, por lo tanto la línea de regresión en el caso de hombres y es esta que tenemos aquí en la parte superior. Para el caso de hombres, notar que female, permítanme poner adecuadamente la letra, creo que puse males, pero esto implica que female es igual a 0, ¿que no? Tenemos ahí entonces nuestras dos líneas de regresión. Elemento común en ambas. Los efectos de la educación son similares para todos y cada uno de los individuos, sin importar si son hombres o son mujeres. Este gráfico está tratando de visualizar cómo se comporta la relación entre salario y educación. De tal suerte que el vínculo entre salario y educación te diría de primera mano que a mayor año de escolaridad, a mayor grado de escolaridad, los rendimientos salariales son mucho mayores. Pero hay una diferencia específica. Cuando delta 0 es menor a 0, resulta que las mujeres comparativamente están ganando mucho menos que los hombres,
para todos y cada uno de los niveles de escolaridad. Ahí entonces estamos considerando un elemento discriminatorio en términos salariales. Pensemos, no lo sé, hipotéticamente, tal como de repente te encuentras en Yahoo Finances, ¿no? Estos comparativos según sexo. Vamos a evaluar a través de todos los CEOs que se reportan en la revista Forbes. Vamos a entrevistar a cada uno de los CEOs de firmas específicas en cierto país. Dividamos al bloque entre hombres y mujeres y hagamos un estudio. Veamos quiénes son los que comparativamente están ganando menos para el mismo cargo que es el CEO, ¿no? Entonces ahí tienes estos comparativos salariales entre CEOs mujeres versus CEOs hombres y típicamente lo que sueles encontrar, independientemente del sector de actividad, si es finanzas, bancas, si es manufacturas, en fin, que para puestos ejecutivos como los CEOs, las mujeres, a pesar de que realizan la misma cantidad de tareas y el trabajo organizacional de un CEO, está ganando comparativamente tantos menos dólares que un hombre en el mismo sector, con el mismo puesto laboral como CEO. Ese es el tipo de estudios que pueden ser tranquilamente llevados a cabo a través de un modelo con variable dummy única, con una single dummy como dummy de intercepto. De tal manera que estos comentarios ahora tienen tremendo sentido y los voy a destacar con el punterito rojo. Comentario 1. Notar que puede existir entonces un modelo con estas características que esté finalmente evidenciando discriminación en contra de alguno de los dos grupos. El gráfico que tenemos aquí evidencia una discriminación que perjudica a las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que delta 0 es negativo. Pero pudiéramos tener otros escenarios con otras muestras, a lo mejor en otro sector de actividad. Y si en ese otro sector de actividad delta 0 resulta ser positivo, entonces esta relación se invierte. Yo lo voy a trazar aquí con una línea muy suave azul. ¿Qué ocurriría con aquí está, qué ocurriría con delta 0 si es positivo? Si es positivo, notar entonces que beta 0 está sumando algo más a delta 0 y entonces eso es mucho mayor que el intercepto para hombres. Por lo tanto, si ese fuera el caso, la regresión para el caso de mujeres estaría planteando este vínculo entre educación y el rendimiento salarial o el salario esperado. Notar que la línea azul vuelve a ser el caso en donde hay discriminación, evidentemente, solo que ahora esa discriminación favorece a las mujeres o perjudica a los hombres, como tú quieras verlo. Sin duda, entonces, el incorporar una variable dummy de entrada me está permitiendo agregar un análisis mucho más interesante a mi disciplina actuarial, porque ahora las variables binarias o dummy me permiten concebir modelos con variables cualitativas. Muchas de las variables que de repente vemos como actuarios, sí, evidentemente son cuantitativas, tasas de interés, precios de referencia, valores de commodities, variaciones, primeras diferencias, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué tal si en tu estudio te interesa sondear cuestiones como discriminación según sexo, discriminación según preferencia sexual? ¿Qué tal si te interesa sondear efectos de programas de política pública en grupos A, B? ¿Qué tal si te interesa sondear preferencias o aversión al riesgo, dependiendo de si se usa o no se usa el cinturón de seguridad? En fin, hay variables en la propia naturaleza actuarial que te dicen, oye, muchas variables conductuales, por ejemplo, en términos de seguros y modelación de riesgo, implica que estemos sondeando ese tipo de elementos. Elementos que no son cuantitativos, que no tienen una métrica jerárquica, sino simplemente te dicen, eres del grupo A o eres del grupo B. Cuando tú contratas el seguro, dices, bueno, antes de contratar usted su seguro de vida o de gastos médicos mayores, permítame hacerle una pequeña encuesta, como usted, nuestro cliente de la aseguradora fulana de tal, y una de las preguntas que te lanzan vía telefónica o cuando estás haciendo tu compra es, oiga, ¿y usted usa cinturón de seguridad? Y ahí viene cuando tú dices sí o no. Oiga, ¿y usted fuma? Sí o no. Oiga, ¿y usted revisa cotidianamente la seguridad en términos de luz en su casa? Sí o no. Puedes tener ese tipo de preguntas que están modelándote otros fenómenos quali en torno a modelos econométricos.
De tal manera que eso es lo que podemos decir con el por qué conocemos a esta dummy como una dummy de intercepto. Este es un ejemplo ya mucho más acotado que ahora estaremos trabajando con el caso de un dataset que estaremos descargando en unos momentos. Dicho sea de paso, el dataset, no perder de vista que ya está disponible en nuestro blog. El día de hoy que estamos posteando el video, también estamos posteando el dataset de apoyo. Aquí tenemos la realización empírica de ese modelo hipotético con un dataset proveniente de Census Bureau, dataset que es provisto, por cierto, por el libro de Jeffrey Gooldrich, Modern Introductory Econometrics, actualmente editado en español, si mal no recuerdo, por Cengage Learning. Creo que ustedes lo pueden consultar incluso en formato electrónico en el acervo de la universidad. De todos modos, si están en condiciones de conseguirlo, adelante. Si no, con gusto yo también se los puedo estar prestando. Ahí tenemos el ejemplo práctico de los valores predichos del salario según sexo. Wage AH es el salario ajustado para el caso hombres y el salario A por ajustado y M para mujeres. Notar entonces que aquí tenemos dos interceptos específicos, el intercepto beta 0, que es este intercepto para hombres. Yo a este azul le voy a poner beta 0 y el intercepto rojo será beta 0 menos delta 0. Notar que beta 0 menos delta 0 es más pequeño porque estamos asumiendo que delta 0, permítanme definir esto como delta 0, es negativo. Entonces hay una brecha, hay un gap entre los salarios para mismos niveles de educación entre hombres y mujeres. Ejemplo clásico, por ejemplo, si nosotros sondeamos a dos hombres, perdón, a una mujer y a un hombre tipo con 10 años de escolaridad, notar que ese hombre y esa mujer tipo tienen para la misma escolaridad diferentes valores de ingreso salarial. Para el caso de hombres estará reportando aprox este ingreso salarial. Para el caso de mujeres estará reportando aprox este ingreso salarial. Ya se me ha corrido un poco. Es ese que está allí. Déjenme borrar esta línea. Bueno, ustedes tienen entonces ya esa especificación. La brecha o el gap, notar que lo tenemos aquí. Esta llave específica o esta llave específica, que es para nosotros el gap, eso será en nuestro contexto de la variable dummy un valor numérico. ¿Cuál es ese valor numérico que genera ese gap entre hombres y mujeres en términos salariales? Ese valor numérico es precisamente delta 0. Delta 0 es la magnitud de la brecha para todo grado de escolaridad que existe entre hombres y mujeres. Vamos, si ustedes son tan amables también, abran por favor su archivo de Stata para sondear cómo entonces generar este gráfico. Quitamos ahora entonces nuestra presentación y ustedes ahora están viendo el do file que ya está posteado el día de hoy en nuestro blog. Notar que estamos utilizando como do file aquel que se denomina dummy variables de freeze. Dos datasets son los que estaremos revisando el día de hoy. El dataset wage 1 DTA y el dataset term life DTA. Empezamos con el primero, que concibe lo que nosotros ya definimos en las diapositivas previas. Estamos llamando con la línea 10 del libro de Gooldrich. Notar que es la referencia de Gooldrich. Esta es la página en donde está hospedado todo el conjunto de dataset de Gooldrich. Estamos descargando el dataset Wage 1. Lo estamos abriendo y fijemos algunas de las variables que ustedes ya tienen allí. Permítanme sondearlo. Mi software apenas lo está descargando. Si nosotros entonces determinamos las variables, vamos a hacer un etiquetado de las mismas. Ese etiquetado me permitirá identificar de manera muy precisa qué es la métrica de algunas de las variables que yo tengo aquí. Cómo se miden, qué caramba me están midiendo, es lo que vamos a identificar con el preparado de las variables. Si observan, solo estamos etiquetando ciertas variables y haciendo un summarize porque tomaremos algunos valores particulares posteriormente. Entonces, el detail de las variables ya las tenemos aquí. Podemos darle el comando describe
y notarán que hemos etiquetado wage como el salario, los ingresos salariales por hora. Es un dataset gringo, no perder de vista que en ese dataset gringo es clásico tener la métrica del salario por hora. Educ son los años de educación del encuestado. Expert son los años de experiencia en un puesto de trabajo específico para el caso de nuestro dataset. Female es una variable binaria. Notar que como se llama female, 1 es mujer, 0 es hombre, grupo base hombres. Merit es la variable binaria número 2. Como se llama merit, entonces 1 es merit, 0 es cualquier otro estado que no sea casado. Grupo base, cualquier otro estado civil que no sea casado. Eso es lo que nosotros ahora tenemos. El modelo que vamos a realizar es el modelo con Single Variable Dummy Intercept. Entonces el caso unitario te dice que vamos a ingresar la regresión de wage contra female como única variable dummy y educ, tal como lo teníamos en nuestra presentación. Los coeficientes estimados los tenemos aquí. El coeficiente delta asociado a la variable dummy. Notar que este coeficiente delta 0 gorro es el que ahora estaremos estimando. Delta 0 gorro es este valor de menos 2.27. Decíamos hace un instante, es un valor negativo. Ese delta 0 es igual a menos 2.27. Perdón por el trazo, aún no tengo mi lapicero, pero muy próximamente ya tendremos un lapicero para escribir más cómodamente. Educ es el coeficiente asociado a la educación, es ese beta 1 y beta 0, el intercepto base para los hombres es 0.622. Generemos entonces este conjunto de líneas de valores ajustados. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las líneas 21 y 22? Vamos a generar de manera, sí, muy artesanal, valores ajustados que denominaremos wage A por ajustado y M para mujeres y wage A por ajustado y H para hombres. Esos valores ajustados según sexo estarán acordes a esta ecuación completa. Notar que la ecuación completa tiene todos los regresores habidos y por haber en esta estructura que hemos trazado en gris y rojo. Entonces, ya con los estimadores almacenados en la memoria temporal de Stata, estos ya están almacenados, simplemente estamos llamando al intercepto, a la pendiente de educación y le estaremos multiplicando por todos y cada uno de los valores numéricos de educación para que educación tenga todo el juego muestral para todos y cada uno de los valores que estaremos graficando. Y estamos llamando a la estimación del delta female multiplicado por 1. ¿Por qué por 1? Porque ahora deseamos hallar los valores ajustados para mujeres y notar que female entonces ahora toma el valor de 1. Lo ejecutan y ejecutan el otro también. Y tenemos ambas líneas de valores ajustados. Comentario adicional, única variante de este modelo es que female está multiplicado ahora por 0, lo que implica que si tú tienes ese modelo que tenemos en la línea 22 o simplemente lo excluyes y lo dropeas así, ese será entonces para nosotros el modelo en el caso de hombres. Puedes tomar este referente y llegarás al mismo resultado, pero yo lo voy a dejar así para que quede explícito. Y finalmente estamos haciendo el gráfico de ambas líneas de valores ajustados con títulos y subtítulos. De tal modo que tienes este conjunto de líneas de valores ajustados para todo posible valor de años de escolaridad entre hombres y mujeres. El gráfico que hace un ratito ya estábamos comentando. Como verán, entonces gráficamente incluir una sola variable dummy hace que tu modelo se defina como variable dummy de intercepto. Ya sabemos por qué, porque ese modelo marcará solo diferencias entre grupos a través del punto de partida, a través del intercepto, y no a través de algún otro regresor, solo el punto de partida. Eso reflejará entonces ese brinco que damos según grupo A o grupo B en el intercepto. ¿Qué comentar entonces en relación a notas precautorias sobre lo que hemos visto ahora antes de hacer interpretaciones? Nota precautoria número 1. Nosotros no debemos incluir tantas variables dummy como categorías existan en tu codificación binaria, en tu fenómeno. ¿Qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, si ahora estamos trabajando un fenómeno cualitativo, ¿cuál es ese fenómeno cualitativo que está captado a través de la dummy? El sexo.
el sexo que reporta el encuestado o la encuestada, y notar que ese fenómeno cualitativo denominado sexo toma dos valores. Toma el sexo 1 si es éxito y 0 si es fracaso, dependiendo de qué definas tú como base. Dado que nosotros hemos definido como grupo base a los hombres, entonces éxito será encontrar a una mujer encuestada y fracaso será tener a un hombre en la encuesta. Podemos entonces decir que el fenómeno quali es sexo, tiene dos categorías y nosotros en este modelo solo hemos ingresado una variable dummy. Lo que estamos diciendo es que no debemos de incluir dos variables dummy. ¿Cuál es la que estamos omitiendo en este momento? La que estamos omitiendo es male. No la hemos generado, pero notar que male también tranquilamente podríamos generarla. Male es la variable dummy número 1 aquí, que tomará el valor 1 si hablamos de hombres y tomará el valor 0 si hablamos de mujeres. De tal manera que el modelo inicial pudiera tener un riesgo, y el riesgo es que tú decidas, además de meter delta 0 female, agregarías más delta 1, déjenme poner este más, delta 1 male. Si yo tengo este modelo, notar que este modelo tiene ya dos regresores binarios, este primero para mujeres y este segundo para hombres. No tenemos que realizar eso. Si mi fenómeno quali es sexo y tiene dos posibles atributos, no debemos de incorporar dos variables dummy que te hablen del mismo fenómeno quali. ¿Cuál sería el error entonces y la consecuencia? La consecuencia sería que si lo metemos, si cometemos ese error de meter dos dummies, generaríamos perfecta colinealidad entre esos dos vectores, entre el vector male y entre el vector female. ¿Por qué generamos una colinealidad perfecta? Porque resulta que en términos matriciales, tu matriz de regresores tiene dos vectores columna que son perfecta combinación lineal una de otra. La columna de female en tu matriz de regresores X será una combinación perfecta lineal de male. Y la ecuación de la combinación lineal es esta. Female más male es igual a 1. Esa combinación lineal perfecta nos va a generar una matriz singular. Y la singularidad, en términos de las matrices de variables explicativas, es algo que debemos evitar, porque recordar que, de acuerdo a sus cursos de álgebra matricial, una matriz singular no es invertible. Y si no es invertible, entonces para mi caso de modelo econométrico no puedo generar la estimación del conjunto de valores beta. Eso, por favor, sí, no lo olviden. No incorporen todas las variables dummy que refieran a todas las posibles manifestaciones cualitativas de tu fenómeno. ¿Qué es lo que ocurriría si nosotros cometemos ese error? El ejemplo lo tenemos aquí. Asumamos, permítame solo comprobar que sí, efectivamente están viendo la pantalla. Asumamos que ustedes tienen una regresión. Esta regresión tiene el salario como dependiente, female como primer dummy, male como segunda dummy y educación. Hemos ingresado la dummy 1 y la dummy 2 que hablan del mismo fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? El sexo. El sexo es el fenómeno quali y lo estamos ingresando con todas sus posibles categorías, al menos pensando en este universo en donde solo es hombre-mujer, ¿no? El dataset que estamos captando de Census Bureau. Si estamos ingresando esas dos, Stata te va a generar, sí, los resultados del análisis, pero te va a lanzar esta leyenda. Male ha sido omitida debido a que hay colinealidad perfecta. Entonces deja female como dato relevante y male te dice yo te lo voy a omitir. ¿Por qué? Porque si no lo omite, maldita sea, va a generar una matriz singular y con esa singularidad en la matriz de variables explicativas simplemente no sería factible tener una estimación del vector betas. Entonces para que tenga la estimación factible, omite una y deja siempre la variable primera que tú hayas ingresado, que es esta female. Aquí, en nuestro archivo do, estamos en la sección de las líneas 25, 26, 27, replicando esa regresión. Hagámosla de manera sencillita. Paso 1, vamos a generar la variable male.
Notar que male va a ser simplemente 1 menos female. ¿Por qué 1 menos female? Porque pues todo aquel individuo que no reportó ser mujer, pues es hombre. Entonces, esta expresión me genera mi segunda dummy para la segunda categoría de mi fenómeno cualitativo, que es sexo, y hacemos la regresión con las dos dummies. Si se van por favor al DTA, notar que te manda ese mensaje que tú tienes allí. Toda vez que les lance este mensaje en esta o en cualquier otra regresión, la consecuencia es que tú tienes allí, perdón, la causa es que tú tienes allí una o dos o k variables que son combinación lineal de algunas otras. Aquí tenemos una variable que es combinación lineal de la otra, por eso omite esa que es combinación lineal. Hasta ahí entonces nosotros tenemos ya una notita precautoria antes de entender algo más en relación a este modelo econométrico. Sí, ya sabemos en lo general qué es lo que estamos haciendo cuando metemos una dummy, pero eso cómo modifica, uno, la manera en cómo generamos esperanzas condicionales, cómo ahora generamos esas esperanzas condicionales, y dos, cómo ahora interpretamos esa pendiente delta cero. ¿Qué es lo que nos está midiendo esa pendiente delta cero? Como verán, ya lo adelantábamos aquí, la pendiente delta cero lo que te está marcando es el gap, la brecha, el diferencial en el valor esperado entre el grupo A y el grupo B. Veamos un ejemplo numérico con nuestro dataset. Si son tan amables, por favor, vayan, por favor, a su archivo do. Si estamos todavía activos, váyanse por favor al archivo do. Yo lo voy a hacer aquí junto, no quiero contaminar este do file, ustedes si quieren pueden tenerlo allí. Vamos a pensar entonces en una pregunta específica. Pregunta específica número 1. Y permítanme poner la fuente un poquito más grande. Preferencias. Editor de fuentes. Vamos a ponerle una fuente 14 para que se vea un poquito más. No quiero escribir tanto en la pizarra, pero sí lo haremos en la pizarra eventualmente. Vamos a pensar en una primera actividad. Estimación de valores esperados entre grupos. Caso 1 o ejemplo 1. Vamos a pensar en este ejemplo 1 y hallemos por favor lo siguiente. Hallar el valor esperado del salario si educación es 10 en hombres y mujeres. Hallarlo para ambos casos. Notar que para hallar esos dos necesitamos entonces generar ahora las dos formas funcionales para determinar los valores esperados. Yo los estoy determinando así. Ya no será un generate, no quiero la verdad generar una columna, simplemente pondré display y vamos a poner un textito. Vamos a generar el salario en mujeres. Y este es el salario también. Vamos a ponerle aquí. Display. Wage. Hombres. Y cerramos. Hombres igual. Cerramos. Ahora sí. Y permítame dejarle un poco más de espacio para que no se nos pegue la cifra que calculemos. Notar que si educación es 10, entonces en hombres y mujeres, ahora simplemente ponemos por 10, el caso de la educación, por 10 para el caso de hombres, female está en 0, si ustedes quieren quitar esto, quítenlo, yo no lo voy a hacer, pero tenemos ese conjunto de valores esperados entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, el salario para mujeres es $3.41 por hora y para los hombres es $5.68 por hora. Claramente los hombres, dada la misma escolaridad que las mujeres, están ganando más. $5.68 es el total del salario en hombres de 10 años de escolaridad y 3.41 es el total de salarios en el caso de mujeres. La conclusión es que las mujeres
sufren efectivamente discriminación salarial. Primera implicación. La pregunta razonable es entonces saber cuánto les pega, cuánto les empeora la situación salarial entre hombres y mujeres. Está de más decirlo, pero pues la brecha es la diferencia de este 568, va a ser el display de 568 menos el valor de 3.41. Ese es nuestro diferencial. Entonces yo voy a poner aquí el gap entre hombres y mujeres. El gap entre hombres y mujeres es, y ponemos dos puntitos. ¿Cuál es ese gap? El gap, notar que es positivo, es 2.27 dólares más que están ganando los hombres. Por eso ponemos H primero menos M, ¿sale? El gap, la brecha entre hombres menos lo que gana mujeres. Obviamente los hombres están ganando 2.27 dólares más que las mujeres, a pesar de que las encuestadas y encuestados reportan exactamente el mismo conjunto de años de escolaridad. Ese gap es la magnitud de nuestro delta. Y si observan, el delta 0 que ustedes tienen en su estimación es menos 2.27. Es el mismo valor. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿cómo interpretaríamos el delta 0? Y agradeceré que ustedes tomen nota de ello. Delta 0 representa la diferencia salarial entre el grupo base, que son hombres, y el grupo de referencia, el grupo 1, que son mujeres. Si el delta es positivo, entonces notar que las mujeres ahora están empeorando, si el delta es negativo, las mujeres tienen peores condiciones salariales. Y es nuestro caso, es un delta negativo. Si el delta hubiera resultado positivo, entonces la discriminación favorecería a las mujeres, pero claramente no es nuestro caso. Entonces, ya tenemos ahora, en este ejemplo 1, ¿cómo estimamos valores esperados entre grupos? Y tema 2, que yo lo pondré aquí. Además, podemos interpretar el valor delta 0. Ese delta 0 es el gap de hombres menos mujeres. Puedes calcularlo al revés, no importa, siempre y cuando lo interpretes adecuadamente. Este es el resultado al que llegas si lo inviertes. Es prácticamente lo mismo, de hecho lo que obtienes en tu data, en tu display principal de Stata, es el mismo asunto. El gap entre mujeres menos hombres es menos 2.27, que es el valor numérico que aparece directamente asociado al coeficiente female. Ese es el asunto con la interpretación del delta 0. No perder de vista que delta 0 es un intercepto adicional que se estará construyendo, beta 0 más delta 0, y delta 0 será el diferencial en los puntos de partida. ¿Cómo interpreto ahora el estimador de la educación? Ese es el asunto que nos falta. Si ustedes observan la presentación, ahora solo nos falta sondear qué es lo que ocurre sobre el beta 1 de EDUC que allí aparece. ¿Hay alguna interpretación particular en cuanto a EDUC? No, de hecho no hay cambio alguno en lo que ya conocemos. El gráfico que ahora tienen ustedes en esta parte nos diría que, permítame darme el brinco de nueva cuenta al gráfico. El gráfico que ustedes ahora tienen nos está revelando que estamos partiendo de un escenario como el que sigue. Consideremos que una mujer y un hombre, ambos tienen el mismo nivel de escolaridad. Tienen un nivel de educación equivalente a 5 años de EDUC y ambos deciden sondear cómo cambia su salario a la luz de que incrementen en un año extra su nivel educativo. O nosotros como investigadores queremos sondear eso. Si tú como actuario dices, bueno, yo quiero sondear cuál es el efecto de que un hombre y una mujer con 5 años de escolaridad incrementen en un año extra su educación, el delta es unitario aquí, no perder de vista, pasan del 5 al 6º año de educación. Hasta ahí entonces nosotros tendríamos una pregunta como investigadores en este tema. ¿Y cuál es el incremento
en el salario esperado. Si observan, el área del triángulo rojo es prácticamente la misma que el área del triángulo azul, que representará el incremento en el valor esperado del salario cuando incrementamos en un año la educación tanto de un hombre como de una mujer. Ese incremento en términos numéricos es 0.5064. ¿Cuál es la interpretación entonces de ese punto 5064? El beta de educación, cuando tiene ese valor numérico, 0.5064, me diría que, ya sea que como investigador me interesara sondear cuál es el efecto incremental en el salario para un hombre y una mujer de 5 años de escolaridad que elevan en un año su educación, ese incremento que yo espero sondear en el modelo es el mismo. Y el incremento en el salario es de 50 centavos de dólar por hora. Notar entonces que la discriminación no se está viendo transmitida a través de variaciones en educación. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer con 5 años de escolaridad que incrementan en un año extra su escolaridad, esperamos que, acorde al modelo, se incremente su salario. Pero ese incremento va a ser el mismo en el caso de ese hombre y el mismo en el caso de esa mujer. Ambos incrementarán su salario en 50 centavos de dólar. Ahí el impacto de la educación en el salario no está discriminando según sexo. La discriminación existe solo imputable al sexo de manera específica. Por esa razón, las pendientes son las mismas, las pendientes asociadas a la educación, tal como lo vemos en el gráfico que allí aparece. Esa parte concluye para nosotros entonces la interpretación de un Single Dummy Independent Variable. No perder de vista que podemos hallar valores esperados según grupos, podemos interpretar el valor delta específico como un gap entre los puntos de partida y ese gap no se está transmitiendo a uno de los regresores adicionales. ¿Por qué? Porque el impacto de la educación en el salario es el mismo, sea hombre o sea mujer, el encuestado en el modelo. Un tema extra que tiene que ver con la inclusión de variables dummy, la inclusión aislada, quiero decir dummies de intercepto, es este con el cual sí ahora efectivamente cerraremos. Un caso especial de análisis de políticas tiene que ver con la evaluación de programas, la evaluación del impacto de ciertos programas de política pública. El objetivo general de realizar evaluación de programas de política pública se enfoca en saber cómo la implementación de un programa en una parte de tu población objetivo, pensemos tu grupo experimental, puede tener un desempeño mucho mejor o mucho peor gracias al programa en relación a un grupo base. ¿Cuál será el grupo base? Aquel que no es beneficiario de ese programa de política pública. ¿Cuál es el grupo experimental? Aquel al cual le haces participar en el programa de política pública. Notar que entonces la naturaleza de ese fenómeno te lleva a pensar en que claramente hay un grupo de experimentación, un grupo con DUMI 1 y un grupo con DUMI 0, un grupo de referencia. Veamos un ejemplo hipotético, solo lo platicaremos, más adelante lo estarán realizando en alguna de las actividades. Consideremos un programa de gobierno enfocado en reducir el tiempo de apertura de negocios para ciertos municipios en el estado de Puebla. No participan todos, de forma que de los 217 municipios solo participan 100 de ellos. Aquellos que están participando, esos 100, entran a un programa de modernización y la variable DUMI es Mother, que es la que tenemos nosotros aquí. Aquellos que son partícipes del programa de modernización se les etiqueta con el atributo 1. Aquellos que están fuera del programa de modernización se les etiqueta con el atributo 0. Y esa variable DUMI entonces forma parte de un conjunto de regresores adicionales para explicar una variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente que nosotros tenemos aquí? El número de micronegocios que se aperturan en cada uno de los municipios. Notar que entonces la apertura de un micronegocio depende de la modernización a los cuales se sujetan esos municipios, entender como modernización, reducir el tiempo de apertura. Entonces, el número de establecimientos micro depende de si el municipio
tiene o no tiene ese programa de modernización o simplificación administrativa. El número de empresas micro de ese municipio depende del PIB de ese municipio, de los ahorros de ese municipio y del nivel impositivo a los negocios, por ejemplo. Con que Mother entonces es 1 si el municipio participa en ese programa de simplificación o 0 si no. Notar que aquí nuestro grupo base es aquellos municipios que no participan y el grupo experimental son aquellos que efectivamente participan. ¿Cómo se resume el modelo para el grupo experimental? Para el grupo experimental, Modern tomará el valor 1, de tal suerte que el modelo para el grupo experimental será micro es igual a beta 0 más delta 0. En términos genéricos puede que sea negativo y habrá implicaciones si es negativo. Más el PIB, yo lo dejo así, más los ahorros, yo lo dejo así, más el nivel impositivo, más el término de error. Pero lo crucial es que para el grupo de referencia, beta 0 más delta 0, perdón, para el grupo experimental, beta 0 más delta 0 será el intercepto, pero para el grupo de control o el grupo base es simplemente beta 0 más todos los términos que teníamos en la ecuación. Gráficamente, ¿cómo ustedes podrían visualizar esto? Y yo les llamaría a atender dos casos. ¿Qué ocurre si el programa, en lugar de fortalecer el crecimiento de empresas micro, hace que haya menos empresas micro? ¿Cuál será el signo de delta 0 en ese caso 1? Caso 2. Si la modernización, ese programa que implementa el gobierno, efectivamente incrementa el número de empresas micro que se aperturan, ¿qué signo tendrá delta 0? Y en cada uno de esos dos casos, ¿cómo emergerán las gráficas para el grupo base y para el grupo de control? Notar entonces que prácticamente ya trabajando variables dummy, pueden ingresar ustedes como actuarios, que de hecho algunos de sus colegas lo han hecho, pueden ingresar a realizar análisis de programas de evaluación, ¿no? Entonces, eso es el asunto con nuestro tema en relación a variables dummy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar a continuación? A continuación trabajaremos caso número 2 de variables dummy. Variables dummy para múltiples categorías. Y entonces de ello comentaremos algo muy sencillo. En primer lugar, podemos usar otro tipo de interacciones con dummies. De hecho, podemos realizar la inclusión de muchas más dummies en la misma ecuación. Y es lo que vamos a trabajar en este momento. Estimemos, por favor, un modelo que permita diferencias salariales entre grupos. Sigamos trabajando el caso que ustedes tienen en su archivo do, pero ahora agreguemos otros grupos. Agreguemos hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros y mujeres solteras. Notar que ahora hay una categorización distinta de variables dummy dependiendo de dos atributos cualitativos. Primer atributo cualitativo, el estado civil. ¿Está casado o está soltero? Segundo estado civil, segundo atributo cualitativo, ¿se es hombre o se es mujer? Podríamos entonces incluir esos elementos en el modelo bajo la siguiente consideración. Voy a definir variables dummy para cada uno de los grupos que están ahí. Vamos a pensar en la variable married male para hombres casados, married femme para mujeres casadas, single femme para mujeres solteras. Estamos incorporando una, dos, tres variables dummy. Tres variables dummy deben de estar porque son 4 los fenómenos. Estamos excluyendo uno. ¿Cuál es el grupo que estamos excluyendo? Estamos excluyendo single males. Y como estamos excluyendo single males, ese será nuestro grupo de referencia. De tal manera que nosotros tenemos ahora un modelo sutilmente distinto, el logaritmo del salario, en función de married male, married femme, single femme, educ y expert. Preparamos entonces nuestras variables. Vamos a generar las variables married male,
si hablamos de una persona casada, y female es 0, es un hombre. Married female, single and single male son generados del mismo modo. Verifiquen por favor las reglas, y las líneas 35 a la 38 simplemente estarán generando los complementos 0 para cada una de nuestras posibles variables binarias. Ejecutamos todas ellas, y solo para comprobar que estamos haciendo lo correcto vamos a hacer dos tabulados que ahí tenemos nosotros. Los dos tabulados que están aquí son los primeritos que están acá. Tabulate single married female y single female. Married female and single female. Notar que deben de ser eventos mutuamente excluyentes, lo que quiere decir lo siguiente: single female puede tomar los valores 0 y 1. 1 serán mujeres solteras. Hay 120 mujeres solteras, y single female tendrá ese valor específico. Married female tiene el valor 1 si hablamos de mujeres casadas, y son 132 mujeres casadas. Esos 120 mujeres solteras y 132 mujeres casadas serán 252 mujeres específicas, tipificadas entre solteras y casadas. Este valor de 274, ¿qué me está indicando? Bueno, son personas que no se identifican como single female y que tampoco se identifican como married female. Entonces nos referimos a 274 hombres que pueden ser solteros o casados. Esa parte son el complemento muestral de hombres en su diferencia casados y solteros. Ahora vamos al caso de los hombres. Married male versus single males. Hombres solteros. Atributo 1, aquellos que sí son hombres solteros, son 86. Married males son hombres casados, el atributo 1 son 188 hombres casados. Entre hombres casados, 188 más hombres solteros, 86, notar que estamos sumando 274. Y esos 274 son los que precisamente no estaban en la tabulación de mujeres. Aquí hay observaciones que no están en la tabulación de hombres. Single male 0 representan a todas aquellas personas que no son hombres solteros, y married male 0 representan a todas aquellas personas que no son hombres casados. Son 252 personas que no responden ni a ser hombres casados ni a hombres solteros. Por lo tanto, esos 252 son las 252 mujeres que nosotros teníamos clasificadas en nuestra tabla muestral de clasificaciones. Ahí tenemos la preparación de nuestras variables. Generamos el logaritmo de salario, nuestra nueva variable dependiente, y ahora generamos la regresión en donde está EducExpert y las tres categorías que sí incorporamos. Recordar que nuestro grupo base son los hombres solteros. Estos son los resultados de nuestro análisis de regresión. Notar entonces que estos son los interceptos para hombres casados, mujeres casadas y mujeres solteras. Con estos datos nosotros podríamos construir de manera muy sencilla nuestra tabla, o nuestro gráfico, perdón, de salarios predichos por sexo y estado civil, que yo agradeceré ustedes realicen en la diapositiva siguiente. Nuestra generación de valores ajustados se fundamenta entonces en la regresión que ya hemos construido, cuya variable dependiente es el logaritmo del salario. Las líneas 44 a la 47 incorporan todas esas estimaciones de valores ajustados para el logaritmo del salario. La ecuación será llamar a cada una de las betas, el beta del intercepto más el beta de educación por todos los valores de educación, más el beta de experiencia. Vamos a fijar la experiencia en 13.5 años. Si mal no recuerdo, 13.5 me parece que era un valor que aparecía como la media o como la mediana en nuestro Summarized Detail que vimos hace unas líneas. Lo hacemos también para el caso de married female, single female and single males. Por favor, revisen ya solamente cada una de las estructuras que nosotros tenemos para generar los valores ajustados. Si ustedes hacen un two-way de cada una de esas categorías pronosticadas por el modelo,
Llegan a este gráfico de predictores del salario por sexo y estado civil. Son 4 líneas de referencia, todas ellas con la misma pendiente, tal como aparece en nuestro gráfico específico de esta diapositiva. Notan entonces que ahora estamos incorporando más variables dummy exclusivamente y ello implica agregar más interceptos. Tenemos 3 variables dummy incorporadas, 4 regresores entonces, perdón, 4 líneas de regresión con 4 diferentes interceptos son los que estamos considerando ahora. ¿Cómo interpretamos cada uno de esos posibles deltas? Hay que recordar el tema de la sesión pasada que tenía que ver con modelos semilog, porque el beta específicamente sí me permitía sondear cómo se comportaban esos regresores, esos coeficientes delta aisladamente en este modelito. Vayamos entonces a la interpretación, nos volvemos al do. En nuestro archivo do vamos a abrir la misma ventana de hace un instante con fines de escribir las interpretaciones. Vamos a etiquetarlo como modelos con múltiples dummy y ahora nos estaremos enfocando en interpretar en primer lugar el delta 0. Delta 0, no perder de vista que está asociado a married males. Entonces yo pondré delta 0, lo estamos interpretando como sigue. No perder de vista que estamos trabajando un modelo semilogarítmico. Y en un modelo semilogarítmico, wage está cambiando en términos porcentuales porque está en logaritmo. Y married female está cambiando en su métrica original de 0 a 1. Entonces este 32, recordar que se multiplica por 100. Es un 32.32%. ¿Ello qué significa? El gap entre hombres casados menos hombres solteros es del 32%. ¿Eso qué significa? Eso significa, podemos ponerlo aquí, que los hombres casados, los married males, ganan un 32% más que los hombres solteros, que son los single males. Esa es la interpretación de nuestro delta 0. Hagamos una más y ustedes realizan las que siguen. Vamos ahora a married female. Notar que married female es menos 0.1406, que en términos porcentuales sería 14.06% menos. El delta 1 lo tenemos ahora como un gap. El gap entre married females menos single males, el gap entre mujeres casadas, que es MF, menos hombres casados, hombres solteros, perdón, es de negativo menos 0.14 menos 14.06%. ¿Esto qué significa? Bueno, que si nosotros sondeamos las diferencias entre mujeres casadas, la diferencia y eso menos los hombres solteros, concluiríamos que las mujeres casadas ganan un 14.06% menos que los single males. La discriminación entonces parece por ambos rubros a los hombres. Vamos a pensar en el delta 2 y yo agradeceré que ustedes lo realicen también. Es menos 11.06%. Ese es el delta siguiente. El delta 2 que nosotros ahora tenemos como single femmes. Ese delta 2 tiene cifra negativa. También sería un gap. El gap entre single females menos single males es negativo. A saber, es de menos 11.06%. ¿Eso qué significa? Eso significa que las single females, las mujeres solteras, ganan un 11.06% menos que los single males. En todos los casos, los comparativos del gap siempre son los del grupo base, y el grupo base son los que no tenemos aquí presentes, que son los single males.
Ese es nuestro caso último en donde sondeamos variables dummy para múltiples categorías. Este es nuestro gráfico. Entonces, está de más decir que el impacto de la educación en el salario en términos logarítmicos es idéntico para todos los grupos. Aquí tenemos el gráfico ya en términos del salario. Este era nuestro gráfico en términos del logaritmo del salario, pero ahora lo tenemos en términos del salario. ¿Cómo hemos pasado de este gráfico que está en términos de logaritmo natural a este gráfico que está en términos de wage? Lo único que hemos realizado, yo agradeceré que ustedes lo hagan, es que todos los valores que hemos generado aquí son LWage, los exponenciemos. Es decir, si aquí por ejemplo hemos generado LWage, yo podría generar en la parte inferior, ustedes lo harán, ya solo pondré wage. Y no es más que la exponencial de mi variable generada a través de los valores ajustados como LWage. Hagan esto para cada una de estas categorías, grafiquen a través de un two-way cada una de estas series y comprobarán que efectivamente llegan a ese gráfico. Una última interpretación de interés. Podemos usar la misma ecuación de hace un instante para obtener las diferencias estimadas entre dos grupos. Por ejemplo, si queremos nosotros conocer la brecha relativa entre hombres solteros y mujeres, hombres casados y mujeres casadas, solo necesitamos estimar una diferencia de deltas. El delta 0 menos el delta 1. ¿Eso qué estará marcando? Estará marcando las diferencias relativas entre mujeres casadas y hombres casados. Por ejemplo, la diferencia relativa estimada entre entre mujeres solteras y casadas será entonces delta 1 más delta 2. Vamos a trabajarlo con nuestro ejemplo inicial. Entonces, midamos la primera brecha que estamos tratando de considerar en nuestro modelo. Aquí dice, modelemos la diferencia entre delta 0, hombres casados, y delta 1, mujeres casadas. ¿Cómo es esa brecha salarial? La brecha salarial entonces solo implica que tú tomes el valor de hombres casados, married male, yo lo voy a expresar aquí, de nueva cuenta en mi do separado. Yo lo voy a poner de este lado, voy a poner estimación de brechas salariales entre hombres casados, que es married male, menos mujeres casadas, que es married female. Esas brechas salariales entre hombres casados y mujeres casadas va a ser para nosotros un display. Será el coeficiente de hombres casados, lo copiamos, lo pegamos ahí, menos mujeres casadas. Ese es un mujeres casadas, pero hay que respetarlo con su signo. Notar que el signo es negativo. La definición te dice, tienes que considerar la resta. Y la resta implica la resta de un negativo. Hay que aplicar reglas de los signos. Entonces voy a poner el gap relativo entre married male menos married female es, y vamos a darle igual, permítame poner el texto entrecomillado, será una cifra positiva, vamos a llegar a este valor, es 0.463951. No perder de vista que esa brecha es en términos de un modelo semilog, entonces es un 46.39%. Por lo tanto, diremos que es de 46.39%. ¿Eso qué significa? Que los hombres menos, o la brecha de hombres menos mujeres en términos salariales, te revela que los hombres casados están ganando un 43.39% más que las mujeres casadas. Hay una brecha entonces también entre ese sexo específico y ese estado civil. Pueden ustedes calcular
el que continúa para la presentación, que es Single and Married Women. Calculen ese por favor y además interprétenlo acorde a lo que nosotros hemos tomado como notas en este do file que estamos agregando como do adicional. Ustedes genérenlo, yo solo les voy a estar posteando este lo estamos planteando con fines informativos para captar aquí las interpretaciones. Continuemos finalmente con un último tema, interacciones que involucran a diferentes variables dummy. ¿Qué decir de esos modelos que involucran a interacciones de diferentes variables dummy? Hay también momentos en los cuales el modelo pudiera estar cambiando en cuanto a la manera en cómo participan las variables dummy. Nosotros hasta ahora hemos practicado este tipo de modelos. Un modelo logarítmico, en donde female aparece, educ aparece. Habíamos trabajado un modelo en donde no estaba el logaritmo. Podríamos tener otra variante, pero notar que el elemento que queremos destacar ahora es que hasta ahora solo hemos incorporado a las variables dummy de manera aislada. Pero ¿qué hay si, al igual que en el video pasado, ahora interactuamos variables dummy con dummies o dummies con cuantitativas? Notar que ese modelo era un modelo con diferencias en variables dummy. ¿Qué diferencias surgen si ahora interactuamos variables dummy con algunos otros regresores? Consideramos ahora este modelo. Un modelo en donde el logaritmo del salario está en función de female, de manera aislada, una dummy, educ, pero entra en juego algo que vimos en el video pasado, la interacción de dos variables, female con educ. Es un producto, ya lo conocemos. Surge entonces un intercepto específico, que ya hablamos de él, pero surge además entonces ahora una pendiente que antes no estaba figurando. Antes solo teníamos la pendiente asociada a educación, pero ahora tenemos la pendiente asociada a la interacción de esas dos variables. ¿Qué es lo que mide ese delta 1 específicamente? Y eso, ¿de qué manera entonces nosotros podríamos agregarlo en el modelo? Bueno, el modelo entonces, notar que está midiendo en términos generales una brecha salarial entre hombres y mujeres, considerando diferencias que pueden permanecer constantes por género, pero también identifica brechas salariales imputables a la educación. Ahora la discriminación está pegando por dos dimensiones, está pegando una discriminación imputable exclusivamente al género o al sexo, pero además hay una brecha que se está generando por la interacción del sexo con la escolaridad de cada uno de los encuestados. ¿Eso qué implica? Implica que delta 0, como siempre, mida nuestro gap, la diferencia en interceptos entre hombres y mujeres. Pero delta 1, el coeficiente dependiente que se agrega ahora, mide la diferencia en los retornos a la educación entre hombres y mujeres. Es decir, capta la diferencia entre los niveles salariales derivados por la educación, pero según sexo. Hace unos instantes decíamos que la educación impactaba por igual a hombres y mujeres, pero ahora con la interacción sabemos que la propia educación y sus incrementos pudieran estar generando impactos diferenciados en el salario según los niveles de escolaridad. Y eso es lo que nosotros podríamos entonces agregar al modelo. Hay diferentes escenarios con los cuales trabajar, como siempre. Delta 0 y delta 1 pueden tener sus respectivos signos acorde a lo que surja de la información muestral. Primer caso específico lo tenemos aquí. Ambos coeficientes se agregan de forma positiva. ¿Eso qué nos dice? Que hay una discriminación, sin duda. Pero ¿a quiénes está perjudicando? Está perjudicando a nuestro grupo base, que son los hombres, y hay mayores retornos de la educación debido a que se es mujer. Hay mayores retornos salariales, quiero decir. ¿Eso qué significa? En pocas palabras, que esta discriminación de entrada le pega a los hombres por el simple hecho de ser hombres, pero además, aunque un hombre y una mujer incrementen en la misma cantidad su nivel educativo, las mujeres tendrán un incremento salarial mucho mayor que los hombres.
Notar que ahora el sexo está interactuando con la educación. Estamos en un escenario en donde hay diferencias no solo según sexo, sino también según educación por sexo. Segundo escenario, delta 0 mayor a 0 y delta 1 menor a 0. Hay una discriminación de nueva cuenta contra los hombres, contra el grupo base, pero resulta que aquí el delta 1 es menor que 0, lo que implica que por cada año de escolaridad que se gane un hombre y una mujer, resultará que la mujer tendrá un incremento menor en el salario que en el caso de los hombres. Entonces, la educación favorece a los ingresos de los hombres, pero los hombres están partiendo de un punto de inicio inferior, de un intercepto inferior. Tercer escenario, delta 0 menor que 0 y delta 1 menor que 0. Aquí hay discriminación en contra de las mujeres y lo planteamos ahora en los siguientes términos. El intercepto para mujeres es muy por debajo del intercepto de hombres y la educación genera impactos diferenciados en hombres y mujeres. A saber, las mujeres están ganando menos por cada año de escolaridad que los hombres. El último escenario es prácticamente el que nos hacía falta destacar, que es delta 0 menor a 0 y delta 1 mayor que 0. ¿Eso qué significa? Que las mujeres parten de salarios inferiores, el intercepto es menor para mujeres, en ese sentido hay una discriminación contra las mujeres, pero por cada año de escolaridad ganado en una mujer y un hombre, resulta que la mujer recibe un incremento salarial mucho mayor que en el caso de los hombres. Por eso hay una discriminación ahí que favorece a las mujeres. No perder de vista que ahora entonces tenemos un conjunto de complejidades que comienzan a surtir efecto en el modelo y le dan mucho más poder explicativo a cómo la discriminación puede impactar de diferentes maneras a través de diferentes variables en un modelo econométrico. Ese es el asunto con nuestro modelo. Aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra gráfica del lado izquierdo? Pensemos en el gráfico con el inciso A. En el gráfico con el inciso A están ocurriendo 4 cosas muy sencillas. Primer escenario que está ocurriendo. Las mujeres parten de salarios iniciales comparativamente menores que los hombres. En ese sentido, la discriminación afecta a las mujeres solo por el simple hecho de ser mujeres. Hay puntos de partida salariales menores para mujeres. Segundo elemento, notar que la pendiente en el caso de hombres es mayor que la pendiente en el caso de mujeres. ¿Y eso qué significa? Que conforme la escolaridad se va incrementando, sí, tanto mujeres como hombres tienen incrementos salariales. Ambos enfrentan pendientes positivas, lo cual nos dice que hay rendimientos salariales imputables a la educación. Pero resulta que los hombres, por cada año de escolaridad ganado, tienen un incremento mucho mayor en su salario que el mismo delta que ofrecen las mujeres o que tienen las mujeres. Es decir, aquí la discriminación es doble hacia las mujeres. En primer lugar, debido al sexo. En segundo lugar, hay una discriminación que opera a través de la educación y opera en contra de las mujeres. Gráfico B. El gráfico B tiene una dinámica distinta y también está mostrando dos dinámicas distintas en cuanto a la discriminación. Planteemos el primer caso. En primer lugar, el intercepto para mujeres es comparativamente menor que el intercepto para hombres, lo cual nos dice que de entrada las mujeres parten de salarios base mucho menores que los hombres. Ahí hay un primer componente discriminador, solo por el hecho de ser mujeres. Segundo componente, notar que ahora la pendiente de la función de regresión para los hombres es mucho menor que la pendiente de la función de regresión para las mujeres. Entonces eso me diría que si aquí podría captar derivadas parciales, por cada incremento unitario en la educación que tengan hombres y mujeres, resultará que las mujeres generarán un mayor aumento salarial por un año extra de escolaridad en relación a los hombres.
hombres y mujeres tienen incrementos salariales imputables a la educación, pero resulta que las mujeres, por cada año extra de escolaridad, tienen un delta mucho mayor en su salario. Pensemos hipotéticamente que este es el nivel 1 de educación para mujeres y hombres y este es el nivel 2 de educación para hombres y mujeres. Ese delta pensemos que es un delta unitario. Si ese delta es unitario, entonces esta área se aproximará a nuestra derivada de la educación respecto de, perdón, la derivada del salario respecto de la educación. Y esta será nuestra derivada respecto a la educación para el caso de hombres. Claramente, la derivada es mucho mayor, el valor de la pendiente es mucho mayor para nuestro grupo de mujeres que para el grupo de hombres. ¿Eso qué significa? Que los rendimientos salariales imputables a la educación favorecen mucho más a las mujeres. En ambos casos existe discriminación, pero en este gráfico B resulta que las mujeres se ven favorecidas por cada año extra de escolaridad y los hombres se ven menos favorecidos. Hasta ahí entonces nosotros tenemos estos comentarios que ustedes pueden estar leyendo con mucho más calma en relación a nuestro tema número 2, que son las dummies de interacción. Hagamos un último ejercicio en relación a este último caso con variables dummy y con eso ya cerraremos nuestra sesión en video del día de hoy. Vamos por favor a su archivo do. Si ustedes observan su archivo do, tenemos ahora entonces en las líneas 54 a 57 el tema de dummies con variables de interacción. ¿Qué comentar de ese asunto con dummies de variables de interacción? Vamos a trabajar otro dataset. No trabajaremos el que está aquí, este ha sido puramente ilustrativo, y más bien trabajaremos el dataset que se llama Term Life Insurance, que proviene del libro de Fries en el capítulo 4. Quienes tengan dudas de ello, por favor, váyanse a nuestro blog ya conocido. Entren por favor al blog de Actuarial Econometrics. Yo estoy entrando aquí. Ingresen por favor a Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Y en esta página que ya también la conocemos, ingresen a Datasets. En Datasets, por favor, seleccionen el dataset denominado Term Life Insurance. Term Life, recordar que este se descarga en Excel. Descárguenlo por favor en Excel. Lo abren, una vez que lo abren, lo copian con todo y sus títulos. Yo lo estaré copiando y pegando. Control C, Control V. Y lo mandan a su archivo de Stata. Yo aquí podría limpiar todo esto. Voy a darle simplemente un clear. Y teniendo su dataset limpio, simplemente lo pegan. Indicando por favor que el primer nombre de fila es el conjunto de renglones. Y tienen entonces su dataset. A mí siempre me ocurre esto, ignoro por qué, pero algunas variables notar que están codificadas como strings. A pesar de que son numéricas, maldita sea, me las pone como string. Hago un demo para ustedes en el caso de una de ellas. Ustedes hagan lo mismo para todas las demás. En data nos vamos a create or change data. Other variable transformation commands. Convertir variables de string a numéricas. Y aquí ingresas todas aquellas que te aparecen como strings. En nuestro caso es gender, marstat. Entonces las busco por aquí. Gender, marstat. Están el del sibling, es gender, es age, es education. Después continuamos con total income. Charity, face y todas las demás son por supuesto variables que deben de ser codificadas como variables numéricas. Le damos un submit, ok, y como verán ya tenemos nuestro dataset listo, más que listo, para trabajar este modelo econométrico. Hagan ustedes lo pertinente por favor. Volviendo al do, vamos a preparar nuestras variables. El preparado es muy sencillo. Notar que si yo le doy un describe a mis variables, no sé bien a bien qué es lo que está midiendo cada una de ellas.
El describe completo ustedes lo encuentran en la misma página que está aquí. Solo váyanse a Data Descriptions in PDF Format buscando el dataset Term Life Insurance. Yo lo abro rápidamente y una vez que aparece el índice busquen el Term Life Insurance, que es la página 23. Yo entonces le tipeo la página 23 y tengo Term Life Insurance. Hay un breve describe de cuál es la naturaleza de nuestro dataset. Simplemente indiquemos que proviene de un Survey of Consumer Finances. Es el equivalente a lo que de repente aquí pudiera ser la encuesta que habitualmente se aplica para usuarios de servicios financieros. Aquí está el describe de cada una de ellas. Con base en esa información, estamos haciendo el etiquetado en las líneas 65 de 60 a 65. Etiquetamos. Observamos ahora que ya sabemos cuáles son algunas de las variables que estamos reportando, dentro de las cuales vamos a destacar nuestro face value. ¿Qué es para nosotros face? El face es el monto que la compañía tendrá que estar pagando en caso de que ocurra el evento muerte del asegurado. Esa es nuestra variable dependiente, el face, el monto que se paga en caso de siniestro denominado muerte, y le damos un tabulado a esa variable face. ¿Por qué? Porque recordar que face es el monto que se está pagando a cada uno de los que fallecen, es el pago al beneficiario en caso de que el titular fallezca, pero el dataset tiene encuestados que no tienen ese seguro de vida. Entonces, si este dataset habla sobre un seguro de vida en donde se paga en caso de fallecimiento, resulta que hay 225 casos que básicamente no tienen seguro de vida. Por ello, en caso de que exista el evento llamado muerte, simplemente no habrá ninguna compensación por parte de la aseguradora, dado que no son asegurados. Nuestro dataset trabajará exclusivamente con personas aseguradas. Debemos de excluir a todos aquellos que no están asegurados. No trabajaremos con este bloque de 225. Por esa razón vamos a hacer un primer tabulate. Notar que el tabulate y lo que estaremos realizando son para personas que sí están aseguradas, y ese es el condicional if que estamos incluyendo allí. Yo voy a hacer un tabulate del estatus marital. Continuamos con el preparado de nuestras variables. Notar que el estatus marital está categorizado en tres posibles resultados. 1, si está casado. 2, si vive con su pareja. 1, si vive con su pareja. O en términos civiles, vive con la pareja pero no está casado. En términos civiles, es una unión libre para el caso mexicano. Para el caso gringo es un common living, me parece que ese es el término civil. El caso 2 es para personas que están en otro régimen. Reitero, 0, personas casadas, perdón, 1, personas casadas, 2, viviendo en common, y 0 en cualquier otro estado. Vaya que ustedes la etiqueta la tienen aquí. Ya simplemente asocien los valores correctos a las etiquetas correctas. Hacemos un summarize del face a partir de las personas que sí están aseguradas. Y este es el face de las personas que sí están aseguradas. En la mediana se está pagando una cantidad de $150,000 en caso de fallecimiento. El pago promedio es de $747,581 y aparecen algunos datos por percentiles sobre el monto que se paga en términos de fallecimiento. Continuamos con el preparado de las variables. Generamos logaritmos de variables, face e income. Notar que income es ingreso. El ingreso, saben en qué unidad está medida. Está medido como miles de dólares anuales. Lo estamos convirtiendo a términos logarítmicos. Lo que sigue con las líneas 75 hasta las líneas 81 simplemente es generar algunas consideraciones. Vamos a tipificar other igual a 1 si el estatus marital es 0. Reemplazamos other igual a 0 para todos los valores distintos de 0. Y lo mismo estamos haciendo con merit, así como con common. Vamos nosotros a separar estos resultados que aparecen como 0, 1, 2 en tres variables dummy específicas. Yo los voy a generar.
Por favor, háganlo ustedes, revisen cómo estamos aplicando la sintaxis y simplemente tabularemos nuestros resultados. Para el caso de estatus marital, este es el estatus marital que teníamos hace un rato: 1 casados, 2 en common union y 3 otherwise, cualquier otro escenario, y 0 otherwise. Otherwise, por ejemplo, lo hemos clasificado bien. Otherwise, como lo clasificamos, son 136 personas que tienen el atributo otherwise. Y en nuestra tabla original, otherwise, que era 0, son 136. Estamos correctos en nuestra primera codificación de dummy. Segunda codificación, merit. Merit está reportando 333 casos de personas casadas, que son los 333 casos de personas casadas que tenemos bajo la categoría 1 en nuestra tabla de merit status. Common union o common living, hay 31 casos de common union o common living. En nuestra tabla original había 31 casos de common union o common living, que implica vivir simplemente con la pareja en unión libre. Hemos preparado nuestras variables. Vamos entonces a trabajar ya nuestro modelo con variables dummy e interacciones. Si observan, los regresores son el logaritmo natural del ingreso, educación, casado y una interacción de education con casado. El modelo será aplicado solo si el encuestado reporta tener un seguro y ser potencialmente beneficiario del seguro en caso de que fallezca. La variable dependiente es el logaritmo natural del monto que se va a retribuir al beneficiario en caso de que el titular fallezca. Los resultados de nuestro modelo son los que tenemos por aquí. Hagan un cotejo, por favor. Logaritmo natural de ingreso tiene un coeficiente de 0.4832. ¿Cómo interpretar ese logaritmo? Recordar la sesión del video pasado. Si no, revísenlo, repásenlo, por favor. Capítulos 5 y 6 de Hill, Griffith, Slim. La interpretación es muy sencilla. Por cada 1% que eleve el ingreso el titular del seguro, esperamos que se incremente el monto de retribución que se va a dar por el pago en caso de que fallezca. ¿En cuánto se va a incrementar? En un 0.48%. De nuevo, por cada 1% que se incremente el ingreso, el face value estará incrementándose en 0.48%. Educación. Educación es un componente semilog en el modelo. Educación estará cambiando en términos unitarios. Face estará cambiando en términos relativos. Y diríamos que por cada un año extra de escolaridad, el face value del seguro se estará incrementando en un 12.74%. Las personas casadas tienen un efecto negativo en el face que les estará pagando. De hecho, se les estará pagando a los casados un 13.35% menos que a las personas que tienen cualquier otro estatus. Notar que el opuesto de married, en este caso, no es single, porque hay otras categorías. Entonces diremos que las personas casadas obtendrán un 13.35% menos de face value en caso de fallecimiento en relación al grupo base, que son los otros estados civiles. Edu per merit es la variable de interacción, es 0.073. Ahora bien, hagamos un pequeño summarize del ingreso con fines de extraer un valor específico. Vamos a extraer la media del ingreso. Es $321,021.90. Tomemos ese valor medio del ingreso y calculemos su logaritmo. ¿Por qué calcular su logaritmo? Porque me interesa ahora generar las líneas de valores ajustados, como lo hice en este ejemplo hipotético con el mismo modelo que teníamos de hace unos instantes. Entonces vamos a tratar de generar un par de regresiones con estas características. Claro que con el dataset de Freeze. Notar que estoy generando mi conjunto de valores ajustados. Yo le estoy llamando así. Quiero generar el logaritmo natural del face value ajustado para las personas merit y el logaritmo natural del face value ajustado para las not
Merit. Y not Merit son cualquier otro escenario de los alternativos que estaban en el dataset a través del tabulate. Es importante que para generar los valores ajustados, como este es un modelo multivariado, solo demos la posibilidad para que una de las variables que me interesa sondear esté cambiando. Y como en el modelo aquí cambiábamos educación, vamos a pensar que aquí también estaremos cambiando education. Education, no perder de vista que está jugando de manera libre, en donde se ve llamada a participar. Y solo para tener idea de cómo se está comportando ese modelo, permítanme hacer el giro a nuestra webcam para tener idea sobre cómo entonces estamos trabajando nuestro modelo econométrico. Hacemos la pantalla un poco grande. El modelo que ahora estamos trabajando, apelando a la estructura que ustedes tienen en su archivo do, es el siguiente. Notar que ahora tenemos el logaritmo natural de phase. Ese es el término dependiente en nuestro modelo. Y eso está en función de un intercepto más beta 1 logaritmo natural de income más beta 2 education más el primer dummy, que es el delta 0 de merit, más la interacción. La interacción tiene otra dummy, delta 1, que es merit por educ. Ese es mi modelo econométrico en este momento. Sé que se ve ahí un poquito entrecortado, permítanme ajustar un poco la cámara hacia arriba. Ahí quizá ya se ve completo el modelo. Yo solo pondré aquí, lo voy a poner aquí abajo porque si se corta. Más delta 2 merit por educ. Más, por supuesto, un término de error, más EI. Ese es nuestro modelo específico que ahora estamos trabajando a través del do. Generamos entonces nuestro set de valores ajustados. Permítanme quitar ahora nuestra webcam. Nos vamos a la regresión en Stata. Y desde el do, notar que ahora nosotros podemos entonces generar ese conjunto de valores ajustados. Income en su logaritmo natural ya es 12.67, eso lo hemos obtenido de este display. Education estará jugando de manera libre. Merit toma el valor de 1 porque lo estoy haciendo para personas casadas. Y beta educ por merit es educ multiplicado por 1. Educ siempre serán todos y cada uno de los valores de educ. Para el caso de no casadas, notar que esto se hace 0, se elimina, este término se elimina y este término también se elimina. Generamos ambas y la siguiente línea está graficando en un two-way nuestro conjunto de valores. Ese es el conjunto de valores predichos de nuestra variable dependiente, logaritmo natural del monto que recibirá el beneficiario, en caso de que muera el titular, versus la educación del titular. Primer componente. Notar que ambos están prácticamente partiendo del mismo punto origen. Pareciera que en nuestra muestra eso es lo que está ocurriendo. Aunque si nosotros prolongáramos la línea, si nosotros lo hiciéramos, estaría ocurriendo algo bastante interesante. Permítanme pasar esto a PowerPoint. Yo lo haré aquí y vamos a mandarlo. Vamos a insertar una diapositiva por acá. Entonces yo estoy pasando este gráfico, que es el que teníamos hace un rato en Stata. Me parece que sí lo están viendo. Efectivamente sí lo están viendo. Y si nosotros prolongáramos ambas líneas, yo voy a prolongar, por ejemplo, la línea azul. No podemos hacerlo desde el dataset porque no hay más valores, pero si yo la prolongara para el caso azul, tendríamos esto. Si la prolongáramos para el caso rojo, podríamos tener algo como lo que sigue. Vamos a dejar esto en azul. Insertamos otra figura. Ahora haremos el trazo en rojo de la otra línea. Ahí está. Notar entonces que ese es, por lo menos para nosotros, nuestra línea en rojo. Vamos a dejarla un poquito más gruesa.
Y nuestra línea en azul, que es esta que está aquí, vamos a dejarla también un poquitito más gruesa en azul. En contorno, grosor, vamos a darle un poquito más de grosor. Y parece que ahí está. Si nosotros ampliamos ahora ese asunto, emergen las diferencias en los interceptos. Los interceptos son comparativamente distintos. De hecho, el intercepto para personas casadas es mucho menor que el intercepto para personas solteras. Primera interpretación, el punto de partida discrimina en contra de las personas casadas. Sistemáticamente las personas casadas para 0 años de educación tendrán un menor pago que las personas que no están casadas. Notar que el intercepto es la media condicional de y cuando x es 0. Entonces, si la educación es nula, las personas casadas son discriminadas y se favorece el tratamiento en el face value en relación a las personas que no son casadas. Pero cuando se van dando cambios en la educación, resulta que quienes se ven favorecidos son precisamente las personas casadas. ¿Por qué? Porque están enfrentando mucho mayores valores esperados del logaritmo natural del pago de su seguro. Notar que nuestra métrica de y es el logaritmo natural de face. Tal vez no es la métrica mucho más amigable porque a mí no me interesa el logaritmo natural de face. Yo hice ese tema de logaritmo natural porque quiero ver cómo varía porcentualmente ese pago a la luz de variaciones en otro conjunto de variables que son sus covariates. Pero si nosotros quisiéramos darle más sentido a ese gráfico, simplemente de las líneas 92 y 93 que hemos generado, vamos a exponenciar estos valores ajustados, que fue algo que encargamos en líneas de arriba del dataset previo. Estamos exponenciando esos valores ajustados y ahora hacemos el two-way de ese conjunto de valores. Notar que este gráfico ahora sí ya me está midiendo cómo va a estar cambiando el valor esperado del pago. Ahora sí la métrica de Y es el monto en miles de dólares o en dólares, el pago de el seguro en caso de fallecimiento. Y prácticamente estamos observando que en esta lógica ahora resulta que las personas not married tienen esa discriminación en términos de la pendiente. La pendiente que tienen es mucho más baja en términos de su valor en relación a las personas solteras. ¿Por qué está comportándose de esta manera nuestro modelo? Porque notar que como estamos trabajando un modelo Ling-Ling, pero también un modelo, perdón, un modelo Log-Log, pero también un modelo Log-Ling, según los regresores que tú quieras ver. Entonces estamos modelando efectos no lineales de la educación sobre el pago en lo que se ofrece en caso de fallecimiento. Ese es nuestro conjunto de valores ajustados. ¿Qué comentar entonces en relación a las posibles interpretaciones? Y ahí sí permítanme ir a nuestro pizarrón que tenemos aquí. Si ese es el modelo que estamos trabajando, notar que entonces surge una pregunta natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de face si es que cambia la escolaridad? Notar que si es que cambia la escolaridad, surge entonces una derivada parcial que aquí estamos considerando. La derivada parcial simplemente será beta 2, la derivada de educ, de beta 2 educ respecto de educ, y esta derivada, no perder de vista que es un producto, entonces será más delta 2 por merit. ¿Qué es lo que va a estar midiendo esta derivada? Esta derivada lo que va a medir es el cambio, no perder de vista que es porcentual, en el face value, lo que se estará pagando al beneficiario, perdón, en caso de fallecimiento del titular, cuando la educación se incrementa en un año. Entonces, por cada año extra de escolaridad, esperamos que exista un incremento en el pago en caso de fallecimiento del titular hacia el beneficiario. Y estamos diciendo que ese pago va a tener un componente constante que es beta 2 y ese beta 2 es igual permítanme extraerlo del análisis de regresión, ese beta 2 es igual a
.12743 más delta por merit. Si merit es 1, entonces será delta por 1, caso casados. Pero si es cualquier otro estado, simplemente será 127.43. Caso no casados. Y no perder de vista que nuestro modelo es un modelo semilog. Entonces, en este caso, como este es un modelo con esta variable lineal y esta variable logarítmica, en nuestro escenario, para el caso casado, será el incremento equivalente a 12.74 más el delta 1 y el delta por 1 para el caso de la interacción es 0.073 más vamos a ponerlo así, 0.1274 más 0.073. Esa suma en particular es display.1274 más 0.0737 es igual a, yo ya voy a poner aquí la suma, 20.11%. No perder de vista que estoy haciendo la suma de hace un instante y lo estoy multiplicando por 100 acorde a nuestra interpretación del caso semilog. Si quieren lo pongo de este lado. Ese 20.11 lo obtuve así, es .12743 más el delta que es 0.0737 y eso me da 0.2011 que en un modelo semilog tengo que multiplicarlo, me da el 20.11%. Y en el caso de no casados es igual simplemente a 12.74%. Entonces, un año extra de escolaridad en el titular generará un pago o un incremento en el pago del 20% en el caso de personas casadas y de 12.74% en el caso de personas no casadas. La discriminación, notar que está afectando a las personas no casadas en términos del pago del seguro. Esa es la interpretación que nosotros tenemos en nuestro modelo econométrico. Segunda posible interpretación. Ahora podemos utilizar este modelo para hallar valores esperados en cierto conjunto de valores numéricos para nuestros regresores. Por ejemplo, podríamos hallar cuál es el valor esperado del pago del seguro en el caso de personas casadas cuyo ingreso esté en este nivel, esté en la media y la educación sea de 10 años. ¿Cuál es el pago del seguro en este tipo de personas versus aquellas que no son casadas, tienen el mismo nivel de ingresos en la media y el mismo nivel de escolaridad? Lo estamos construyendo a través de nuestra línea 103. Ese es el caso de las personas casadas. Lo tenemos allí. Y obtenemos un valor numérico. Notar que el valor numérico al cual llegamos está en métrica de logaritmo natural. Es 12.8 el valor del logaritmo natural esperado del face value en caso de que fallezca el titular, que ya en términos de dólares vamos a exponenciarlo. Eso implica que el pago esperado en caso de fallecimiento para personas casadas con 10 años de educación y un ingreso promedio es de $365.291 con 16 centavos. Para el caso de personas que están solteras, aplicamos exactamente el mismo cálculo, solo que merit lo eliminamos y edu por merit también lo estamos eliminando. En ese sentido, lo que tenemos es la ecuación de aquí abajo.
Solo estamos calculándola, pero ya aplicando la exponencial directa a la combinación lineal de regresores y parámetros, y el valor que nosotros obtenemos para el caso de personas no casadas, déjenme cerrar este paréntesis, lo borré inconscientemente. El caso es de $199,721,48. ¿Qué es lo que queremos decir en ambos casos que hemos nosotros interpretado? Permítanme tomar este gráfico, lo voy a mandar a mi diapositiva extra. Ahora notar que ha cambiado la métrica. Hace un rato era la métrica del logaritmo. Ahora lo tenemos para el caso de nuestro conjunto de valores numéricos en su métrica original. Bueno, pongamos un primer marcador. En primer lugar, estamos hablando de personas casadas, línea azul, y no casadas. Y quiero hallar cuáles son los valores esperados del pago cuando tienen 10 años de escolaridad. Ese es el punto de corte. Este valor que yo tengo aquí será el monto que recibirán las personas casadas en caso de fallecer. Obviamente lo recibirán los beneficiarios. Este es el pago esperado para personas casadas, y para el caso de personas que tienen cualquier otro estado civil, yo lo voy a destacar como una línea con color rojo. Esos son los dos valores esperados. Ese es el conjunto de datos que nosotros tenemos entonces justo ahora para nuestro escenario. Y notar que entonces la discriminación está impactando de modo específico a las personas que no están casadas. La discriminación favorece a las personas que sí lo están, y esa es nuestra segunda interpretación de posibles resultados. En resumen, notar que entonces ahora podemos, con un modelo con estas características, con una dummy de interacción y con una dummy aislada, ahora podemos tener un primer tipo de interpretaciones. Podemos interpretar derivadas y notar que ahora la educación genera impactos diferenciados en personas del grupo A, que son casadas, y el grupo B de base, solteras, cosa que en nuestro modelo 1 no aparecía. La educación impactaba por igual a hombres y mujeres, pero ahora la educación está impactando de forma distinta a cada uno de los dos grupos que yo estoy sondeando. ¿Cómo pude marcar efectos diferenciados de la educación según sexo? Incorporando este término, que es el término de interacción de Merit por Educ. Segunda gran interpretación es la que nosotros tenemos en nuestro archivo do. También podemos hallar valores esperados condicionales para el grupo A y el grupo B según diferentes valores numéricos del resto de regresores. Y eso entonces también me permite evidenciar que hay un componente diferenciador o de discriminación entre grupos. Como verán, ahora entonces nuestro modelo econométrico ya incorpora diferentes escenarios en torno a lo que nosotros podemos estar modelando. Y como decíamos hace un instante, finalmente ahora nosotros estamos agregando una serie de elementos que dejan que esto sea mucho más complejo, pero también mucho más realista al momento de generar estimaciones en nuestros modelos de regresión múltiple. Este es entonces el tema que queríamos trabajar el día de hoy, viernes, con ustedes, chicos. Espero que nos sigamos viendo en posteriores sesiones. La intención es que ustedes realicen el conjunto de actividades que están especificadas en el do file. Por favor, realícenlas, practíquenlas. Si van teniendo dudas, externenlas vía correo electrónico. Y por ahora entonces cerramos nuestra sesión. Sin más por el momento, me despido, esperando que los pueda seguir viendo próximamente. Nos vemos luego. Pásenlo bien. Hasta luego.